Tribunal perdona multa a Samuel García. Buzo ya ingresó a Mina. Están con el equipo necesario. Y le informaron al presidente de la detención del doble R. Aquí el doble R. Bienvenidos al Caporal del 10 de agosto. Comenzamos. Te presento al secretario del ayuntamiento del municipio de Huimilpan en el estado de Querétaro. Él es Alberto Nava Cruz, secretario del ayuntamiento de Huimilpan. Habitantes lo sacaron del ayuntamiento de las orejas, lo amarraron y lo pasearon por la plaza cívica este martes 9 de agosto entre risas, insultos, burlas y reclamos. ¿Qué fue lo que hizo que los habitantes quisieron llegar hasta este punto? Bueno, en este canal ya te había platicado que los policías del municipio han sido acusados de extorsionar a los habitantes que tienen más recursos económicos. Tal fue el caso de Daniel Franco Reséndiz, de 27 años de edad, quien el pasado 22 de julio fue acusado de circular a exceso de velocidad y los policías entonces se metieron al terreno de su tío para detenerlo y lo golpearon de tal forma que tras dejarlo en libertad, el joven murió producto de las lesiones que le provocaron los municipales. ¿No se metieron a la propiedad? Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro emitió un ultimátum a la alcaldía para que entregue a los policías acusados de la golpiza. Sin embargo, el alcalde, el PBMista Juan Guzmán, no los quiso entregar, justificando que los pobladores podrían agredir a los policías y el problema escalar a otras dimensiones. De tal forma que, por obstrucción de la justicia, los pobladores irrumpieron en el ayuntamiento y sacaron al secretario de gobierno municipal, que fue el que encontraron allí adentro. Tras 20 minutos lo liberaron luego de que el ayuntamiento se comprometió a una audiencia a realizarse este mismo miércoles 10 de agosto. El exgobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, podrá regresar a su escaño en el Senado de la República. Recordarás, él se convirtió en senador en el 2018, pero después el presidente Andrés Manuel López Obrador lo designó delegado en Baja California y de allí brincó a la candidatura a gobernador y ganó la elección. Una vez que terminó el encargo, quiso regresar a su cargo de senador. Sin embargo, debido a que el artículo 125 de la Constitución establece que no se pueden tener dos cargos de elección popular de manera simultánea, en este caso la del senador y la de gobernador, y aunque pidió licencia indefinida como senador para ser gobernador, lo que debió proceder no fue la licencia, sino la renuncia. Entonces, la Sala Regional de Guadalajara determinó que no puede regresar al Senado. Pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos la restricción de la Sala Regional, no porque no se haya violado la Constitución, sino porque como fue el líder local del PAN quien impugnó este movimiento para evitar que Bonilla regrese al Senado, pues señaló el tribunal que el líder local del PAN no estaba facultado para impugnar a un cargo federal. En otras palabras, puede ser que sí se esté violando la Constitución, pero quien impugnó no debió haber sido quien terminó haciéndolo, debió haber sido otra persona. Caso similar ha ocurrido con el emesista Samuel García, también este 10 de agosto. El gobernador de Nuevo León, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revocarle la sanción por 448,000 pesos que le impuso el INE por aportaciones ilegales a su campaña cuando era candidato a gobernador. Ojo, el tribunal lo revocó
no porque no hubiera recibido dinero de manera ilegal como candidato, sino porque el tribunal consideró que aunque el INE sí comprobó esto o sí haya comprobado esto, su investigación fue deficiente. Esto recuerda también a la revocación de una sanción a Jaime Rodríguez el Bronco por usar recursos del gobierno de Nuevo León para buscar la candidatura presidencial en el 2018. En aquella ocasión, el tribunal consideró que aunque sí pudo haber cometido un ilícito, en su investigación el INE no le dio audiencia al entonces gobernador de Nuevo León, y es así como en este país se puede violar la ley y quedar impune porque el tribunal determina que el procedimiento de las autoridades es deficiente. ¿Y cómo va el rescate de los 10 mineros en Sabinas, Coahuila? Justo este miércoles 10 de agosto se cumple una semana desde el incidente. Este mediodía un buzo de Fuerzas Especiales del Ejército entró al pozo 4 de la mina El Pinabete para hacer la inspección inicial con la que se valorarán las condiciones dentro de los túneles. Esta inspección ya había sido anunciada en la conferencia matutina de este miércoles 10 de agosto por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Ningún problema para los rescatistas para que puedan ingresar en cualquier momento. Así es que estamos ya a muy poco, señor presidente, de poder ingresar. Hoy en la mañana, en unos minutos, tendremos una reunión para hacer una valoración con Sedena para ver si ya en breve tiempo pueden ingresar los buzos. Y evidentemente que todos los rescatistas están con el equipo necesario para poder ingresar en cualquier momento, esperemos, del día de hoy. ¿Y qué ha ocurrido tras el enfrentamiento y bloqueos de ayer, martes 9 de agosto? Hace unas horas te traje este video a este canal, te muestro la imagen miniatura, donde te platiqué sobre una reunión entre grupos delictivos a la que llegó el ejército por sorpresa y se desató un enfrentamiento, así como detenciones y la reacción del Jalisco Nueva Generación con incendios y bloqueos en los estados de Jalisco, Guanajuato y Coahuila, así como el encendido de alarmas en Zacatecas y Michoacán. Te platiqué también de la detención que provocó toda esta movilización. Ricardo Ruiz, alias el RR, señalado como el WR, señalado como el líder del grupo Élite, brazo armado del Jalisco Nueva Generación, pero no me adelanto. Voy por partes, sé que hay muchas dudas en torno de la confirmación de esta detención. Voy por partes. Este 10 de agosto, Guanajuato amaneció con el anuncio de que escuelas suspendieron clases presenciales. La Universidad de Guanajuato, la Universidad de La Salle Bajío, Kipling Campus Irapuato, el TEC de Monterrey, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, por ejemplo. Por su parte, el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara emitió una alerta de seguridad en el que pide a sus empleados en aquella entidad: 1. Buscar un refugio seguro. 2. No salir si no es necesario. 3. Seguir instrucciones de las autoridades locales. 4. Comunicarse con sus familiares en Estados Unidos para reportar que están bien. Y 5. En caso de emergencia, llamar al 911. En estos momentos que estoy haciendo este video, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene desplegados aproximadamente 4.700 efectivos en Jalisco, 3.900 en Guanajuato, 4.800 en Michoacán y 1.800 en Zacatecas. Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato han subido un video a sus cuentas de redes sociales, videos con mensajes que tienen algunas coincidencias. El gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, y el de Guanajuato, el panista Diego Sinue. ¿Qué coincidencias tienen sus videos? Bueno, señalan que ya todo está en paz en sus demarcaciones, que sus elementos de seguridad lograron hacer algunas detenciones y precisan que la ola violenta desatada ayer fue producto de un operativo, fue respuesta de un operativo hecho por elementos federales. En Jalisco fueron detenidas 5 personas, mientras que en Guanajuato fueron detenidas 11, para sumar 16 en total después del enfrentamiento del ejército, producto de estos bloqueos. Que lo de ayer fue producto de un operativo que fuerzas federales realizaron, y la información preliminar del operativo que se realizó en Ixtlahuacán del Río es que hubo 5 detenidos, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, 9 vehículos y un vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, 31 armas largas decomisadas, 4 ametralladoras y un arma corta, algunos explosivos. Ayer por la tarde, derivado de los operativos federales en el estado vecino de Jalisco,
Guanajuato sufrió una serie de incendios. Detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Al momento en que estoy haciendo este video en vivo a las 8 de la noche con 25 minutos de este 10 de agosto, el gobierno federal no ha confirmado públicamente la detención de Ricardo Ruiz, alias el ERR, ni de el APA, pero sí lo hizo en una reunión oficial, que no fue pública, aunque existe constancia de esta reunión. Esta mañana, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Sedena sorprendió a grupos delictivos en una reunión. Previo a la conferencia matutina, se realizó la habitual reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. Esta se hace todos los días antes de la conferencia matutina, inicia a las 6 de la mañana, se replica en los estados con los diversos gobernadores, pero en la que corresponde a la de Palacio Nacional, a la que acude el presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió por segundo día consecutivo, acudieron representantes de medios de comunicación. En todo el sexenio, ayer fue la primera vez y hoy la segunda vez que medios de comunicación entraron a esta reunión que se hace completamente en privado por los temas delicados que se abordan. Se trató de una práctica para que los medios conozcan cómo se realiza esta reunión de seguridad. Es por ello que hay constancia de lo que se dijo en esa reunión. Los reporteros que entraron, ayer fueron 5 por ejemplo, están entrando pocos, lo hacen bajo estrictas medidas de seguridad. ¿Cómo? No poder ingresar celulares, no cámaras, no grabadoras. Solamente pueden entrar con papel y pluma para escribir lo que atestiguan, debido, insisto, a lo delicado de los temas que allí se tratan. En esa reunión, los reporteros que entraron a tal encuentro aseguran que funcionarios federales le informaron al presidente de las detenciones de Ricardo Luis Velasco, el R, o quien ha sido señalado por las autoridades federales como jefe de plaza del Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes y supuesto líder del grupo Élite, y también de la detención de Gerardo González Ramírez, alias el APA, por quien la Fiscalía General de la República ofrece 500,000 pesos por su paradero. Detallaron que elementos del ejército fueron agredidos por un grupo delictivo, pero repelieron la agresión en Ixtlahuacán, Jalisco. Todo esto lo señalaron en esa reunión de la mañana. Y los soldados pidieron refuerzos, ya que fueron superados inicialmente en número, lo que llevó a otro enfrentamiento y a los bloqueos e incendios en Jalisco, en el estado de Jalisco, que ya conocemos. Tras estos enfrentamientos, le reportaron al presidente que el ejército aseguró autos blindados, armamento, al menos una decena de fusiles, granadas de fragmentación, un centenar de cargadores, más de 2,000 cartuchos, equipo táctico. No se sabe por qué no existe un reporte público sobre estas detenciones y mucho menos, dado que están las especulaciones de que si se fugaron, de que si escaparon, si los dejaron ir, esa información o eso que se está diciendo no está confirmado. Por ello es que no ahondo más sobre el asunto en este canal. Abordo los datos que están plenamente confirmados. A esperar el reporte público sobre qué ha pasado con estos detenidos y finalmente cuántos son y quiénes son en su totalidad. Ahora bien, ¿quién es el R? En julio del año 2020, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, habló de él, luego de la difusión de un video en donde presumió el R la capacidad de fuego de su gente, en medio de la rivalidad que entonces sostenía con el cártel Santa Rosa de Lima, entonces encabezado por El Marro. Seguramente recuerdas ese video. ¡Pura gente, señor Mencho! 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 ¡Puro grupo! Precisamente tras la aparición de este video que se viralizó de manera impresionante, el secretario de la Defensa Nacional apareció en la conferencia matutina para hablar del mismo, para dar detalles de él y para decir a quién se lo atribuía, quién lo había hecho y con qué fines. Esto dijo el secretario en aquella ocasión. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Estaré actualizando obviamente información sobre este tema. Gracias. Este video fue grabado entre los límites de Jalisco y Michoacán por la célula que dirige el R. La que sigue, por favor.
Ambos videos pretenden mostrar al grupo élite como la fuerza de mayor capacidad dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, con movilidad, protección blindada, poder y volumen de fuego y un adiestramiento militar. Los videos tuvieron un alcance mediático importante. También en el primer video se muestra el apoyo al liderazgo actual del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el Mencho, por parte de los líderes de ese grupo élite, del 03 y del R. La fecha en que se publica, que es el 17 de julio, coincide con el cumpleaños del Mencho. Entonces va enfocado a ese apoyo a este liderazgo.